Estimados hermanos, bienvenidos a la clase de la escuela dominical correspondiente a la semana del 17 al 23 de abril. Nuestra clase se titula ¿Qué debo hacer para heredar la vida eterna? Un título bien fuerte, ¿verdad, hermanos? Y vamos a estudiar los capítulos 18 del libro de Mateo y 10 del libro de Lucas. Vamos a repasar aquí lecciones muy importantes, entre ellas que debemos perdonar a los demás para poder recibir el perdón del Señor. También que para obtener la vida eterna debemos amar a Dios y a nuestro prójimo. Y también que escogemos la buena parte al tomar decisiones diarias que conducen a la vida eterna. En esta parte vamos a mencionar una historia que quizás no es la más escuchada o la más analizada muchas veces, pero que tiene muchísimo significado, que es la visita que hizo el Salvador a Marta y a María. Cuando lleguemos a esa parte vamos a analizar esa historia un poco y lo mucho que podemos aprender de ella. Vamos entonces, hermanos, a comenzar esta maravillosa lección y quiero en primer lugar leerles una pequeña introducción que hay en el manual que ustedes usan, o que más bien todos usamos en nuestros hogares. Frecuentemente estos puntos que yo les coloco aquí corresponden al manual del maestro, más el manual del uso individual y familiar, que es como aparece en la aplicación y que utilizan ustedes en sus hogares, es este, que está muy bien explicado, muy bien organizado, y les recomiendo que si no lo tienen, lo soliciten en su capilla o lo pidan en línea. Es sumamente económico y les va a ayudar muchísimo en su estudio del Evangelio. Allí nos dice lo siguiente: cuando uno pregunta algo al Señor, puede recibir una respuesta que no espera. ¿Quién es mi prójimo? Todo aquel que necesite su ayuda y amor. ¿Quién es el mayor en el reino de los cielos? Un niño. ¿Es suficiente si perdono a quien me ofende hasta 7 veces? No. Debes perdonar hasta 70 veces 7, como nos dicen en Lucas 10:29, en Mateo 18 del 4 al 21 y el 22. Las respuestas inesperadas del Señor pueden invitarnos a cambiar la forma en que pensamos, sentimos y actuamos. Si procuramos conocer la voluntad del Señor, porque en verdad quieren aprender de Él, el Señor le enseñará cómo vivir de modo que los conduzca a la vida eterna con Él, como nos dice el título de la clase, hermanos. Esta introducción está muy hermosa y les recomiendo de nuevo que se guíen mucho de este manual en su estudio del Ven, Sígueme, que es el manual que tenemos especificado para esta parte del Nuevo Testamento y que lo tenemos para cada uno de los libros que estudiamos cada año. Vamos entonces a comenzar, hermanos, leyendo los versículos de Mateo 18. Como siempre menciono, vamos a leer primero lo que nos dice el cabecero del capítulo, que dice: Jesús explica cómo tratar a los hermanos que nos ofenden. El Hijo del Hombre vino a salvar lo que se había perdido. Los 12 reciben las llaves del reino. Jesús explica por qué debemos perdonar. Tenemos entonces que en principio nos aparece toda aquella explicación, aquel relato de cuando los discípulos se preguntaban, ¿se acuerdan en la lección anterior de quién era el mayor? Que Jesús llamó a un niño y lo puso en medio de ellos.
Y les digo, de cierto os digo que si no os volvéis y os hacéis como niños, no entraréis en el reino de los cielos. En la clase anterior explicamos muy bien lo que quería decir el Salvador con ello. Y en el versículo 6 nos dice algo bien importante. Nos dice, y cualquiera que haga tropezar a alguno de estos pequeños que creen en mí, mejor le fuera que se le colgase al cuello una piedra de molino, de asno, y que se le hundiese en lo profundo del mar. Ay del mundo por los tropiezos, porque es necesario que vengan tropiezos, pero ay de aquel hombre por quien viene el tropiezo. Y esos son unas palabras muy fuertes, hermanos. Aquí en el manual de instituto tenemos algunas cosas interesantes. Y con respecto a esta declaración que hizo el Salvador acerca de los pequeños, nos dice lo siguiente. ¿Qué significa la declaración? Cualquiera que haga tropezar a algunos de estos pequeños. ¿Qué nos quiere decir el Salvador? Los pequeños son niños y aquellos que han llegado a ser como niños sujetándose a los principios del Evangelio. Hacer tropezar a algunos de estos pequeños, hacerles caer o flaquear por causa de un ejemplo o una doctrina falsa, es un pecado ciertamente grave. El Salvador enseñó que en algunos casos sería mejor que un individuo nunca hubiera nacido antes que obstaculizar el progreso eterno de otro. Nos dice McCunkie. Tenemos aquí entonces, hermanos, algo muy importante. Cuando el Salvador habla de niños, no solamente habla de niños chiquititos en estatura, habla de personas que están muy tiernas también en la fe, o personas que han sido muy devotas en su fe también y que se ven desviadas a causa de un mal ejemplo, de un malentendido, de alguien que de alguna manera, por decir algo, envenena esa buena semilla que tiene esa persona adentro. Eso es más grave de lo que nosotros podemos imaginarnos, hermanos. Y lo menciona el Salvador en esos versículos. Otros que son también como niños son los nuevos conversos, con los cuales tenemos que tener muchísimo cuidado y muchísima ternura y atención. Porque ellos son como bebés conociendo el Evangelio, niños chiquititos, que requieren de ver buenos ejemplos, que necesitan nuestro amor, que necesitan nuestros cuidados, que necesitan nuestra ayuda para poder madurar en su fe. Entonces, cuando les descuidamos, cuando les enseñamos cosas que no son la verdad, les hacemos partícipes de nuestras dudas, todo eso hace que la fe de ellos merme y que incluso se desvíen y se aparten del camino. Y eso es muy grave, como dice el Salvador. Ya es grave que hayan esos tropiezos, que ya se sabe que habrán tropiezos, pero es muy grave para aquel que ocasiona ese tropiezo a los pequeñitos del Señor. Entonces tengamos mucho cuidado, hermanos, porque cuando conocemos el Evangelio tenemos una gran responsabilidad. Tenemos la bendición y el privilegio de tener la iglesia verdadera del Señor aquí en la tierra. Tenemos el privilegio de tener esas verdades eternas y maravillosas en nuestras vidas. Pero también tenemos una responsabilidad muy grande, que lo señalan las Escrituras. Aquel al que mucho se le da, mucho también se le pide. Y somos responsables por todo ese conocimiento que tenemos. ¿Cómo lo transmitimos? ¿Qué transmitimos a otras personas? Tenemos esa responsabilidad en cuanto a lo que hacemos en nuestras propias vidas al tener todo el conocimiento, y también tenemos la responsabilidad de ayudar a otros a también alcanzar una madurez espiritual hasta donde nuestros medios, evidentemente, y el albedrío de la otra persona nos lo permita.
pero también somos responsables de un tropiezo cuando lo hacemos mal, cuando damos un mal ejemplo, cuando no les ayudamos a nutrirse, cuando les ignoramos. Todas esas cosas son más graves de lo que nosotros pensamos, hermanos. Continuando, el Salvador, se mencionan aquí en el Mateo 18 las palabras del Salvador acerca de si el ojo te hace ver cosas que son inapropiadas, que te llevan a pecar, es mejor sacártelo, todas esas cosas que hablamos la clase anterior. Y entonces en el 11 dice, porque el Hijo del Hombre ha venido para salvar lo que se había perdido. Y tenemos entonces la traducción de José Smith en ese versículo que nos dice, porque el Hijo del Hombre ha venido para salvar lo que se había perdido y para llamar a los pecadores al arrepentimiento. Pero estos pequeños no tienen necesidad de arrepentirse y yo los salvaré. ¿Qué os parece? Si tiene algún hombre 100 ovejas, esa hermosa parábola de la oveja perdida, hermanos, que hemos escuchado tantas veces, dice, y se descarría una de ellas, ¿no irá por los montes dejando las 99 a buscar la que se ha descarriado? Y si acontece que la haya, de cierto os digo que más se regocija por aquella que por las 99 que no se descarriaron. Así que no es la voluntad de vuestro Padre que está en los cielos que se pierda uno de estos pequeños. Nos lleva a una nota al pie de página que dice lo siguiente, en Mosía 28:3. Pues estaban deseosos de que la salvación fuese declarada a toda criatura, porque no podían soportar que alma humana alguna pereciera. Sí, aún el solo pensamiento de que alma alguna tuviera que padecer un tormento sin fin, los hacía estremecer y temblar. Necesitamos, hermanos, tener ese sentimiento de amor hacia nuestros semejantes, el amor puro de Cristo, el amor puro de Cristo que nos hace preocuparnos, que nos hace procurar ayudarles, que nos hace no sentirnos tranquilos por dejarlos a su suerte si nosotros podemos hacer algo por ellos. Cuando el Salvador menciona esta parábola, quizás algunos se confundan y podamos pensar en algún momento, pero el Salvador entonces aprecia más a los pecadores que a los que le estamos siguiendo, porque dice que se regocija más por el que se ha perdido que por las 99. No es exactamente esa la interpretación, hermanos. Realmente el Salvador siente una tristeza muy grande por cada uno de nosotros que nos desviamos del buen camino y nos perdemos. Por lo cual, esa tristeza al desaparecer cuando por fin decidimos tomar su mano y seguirle, es para él un motivo de regocijo muy grande. Y es lo que quieren decir estos versículos. Cuando vemos esas hermosas imágenes del Salvador tomando el cordero en sus brazos y llevándolo al redil, eso para él es un gozo enorme. No es que no nos quiera a los que somos fieles, no, sino que desde la tristeza que él siente por los que se han perdido, está el regocijo y el gozo inmenso que siente al recuperar esa alma que es preciosa. Nos lo dicen las Escrituras. Todas las almas son preciosas a los ojos del Señor. Absolutamente todas, hermanos. Continuando entonces nos dice, por tanto, si tu hermano peca contra ti, ve y repréndele entre tú y él solos. Si te escucha, has ganado a tu hermano. Pero si no te escucha, toma aún contigo a uno o a dos, para que por boca de 2 o 3 testigos conste toda palabra. Y si no los escucha a ellos,
dilo a la iglesia. Y si no escucha a la iglesia, tenle por pagano y publicano. También nos dice, de cierto os digo que todo lo que atéis en la tierra será atado en los cielos, y todo lo que desatéis en la tierra será desatado en los cielos. Otra vez os digo que si dos de vosotros se ponen de acuerdo en la tierra acerca de cualquier cosa que pidan, le será hecho por mi Padre que está en los cielos. Porque donde están 2 o 3 congregados en mi nombre, allí estoy yo en medio de ellos. Si vamos a la nota al pie de página, nos lleva a Doctrinas y Convenios 29:5, que dice: elevad vuestros corazones y alegraos, porque yo estoy en medio de vosotros y soy vuestro intercesor ante el Padre, y es buena voluntad daros el reino. Y es su buena voluntad daros el reino. Y Doctrinas y Convenios 49:27, que nos dice: he aquí, iré delante de vosotros, y seré vuestra retaguardia, y estaré en medio de vosotros, y no seréis confundidos. Una hermosa promesa que nos hace el Salvador. Entonces, nos dice en el 21, Pedro, acercándose a él, le dijo: Señor, ¿cuántas veces perdonaré a mi hermano que peque contra mí? ¿Hasta 7? Podemos preguntarnos, ¿y por qué Pedro habla de un número específico, de 7? Porque en esa época los rabinos, los escribas, esas personas que se consideraban una autoridad en temas de escrituras, en temas de interpretación de la palabra de Dios, entre comillas, mencionaban un límite de veces en la que uno debe de perdonar, que si no me equivoco eran 3, por lo cual Pedro mencionó el número 7 como siendo generoso, o sea, en lugar de 3, no 6, que es el doble, sino una más, 7, mencionando como un número de veces generoso, que es en el cual podemos perdonar a los demás. Y entonces Jesús le dijo: no te digo hasta 7, sino aún hasta 70 veces 7. Por lo cual el reino de los cielos es semejante a un rey que quiso hacer cuentas con sus siervos. Y cuando comenzó a hacer cuentas, le fue presentado uno que le debía 10,000 talentos. Mas como éste no podía pagar, mandó su señor a venderlo a él y a su mujer e hijos, con todo lo que tenía, para que se le pagase. Esa historia la hemos escuchado mencionar mucho, ¿verdad, hermanos? Entonces dice que el siervo postrado le suplicó a su señor que por favor lo perdonara, que tuviera paciencia, que él le iba a pagar. Y el Señor se movió en misericordia, lo soltó y le perdonó la deuda. Pero ese siervo, cuando salió de allí, halló a un consiervo que también le debía dinero. Y entonces mencionan que lo tomó por el cuello, ahogándolo y diciéndole: págame lo que me debes, exigiéndole el pago de lo que le debía, que era muchísimo menos que lo que él le debía a su señor. Aquí nos hablan de 100 denarios solamente, mientras que antes era muchísimo más, decían 10,000 talentos. Muy bien. Entonces nos dice que el consiervo se postraba a los pies de ese hombre y le decía que por favor, que tuviera paciencia, que le iba a pagar el mismo ruego que ese señor le había hecho al anterior para que le perdonara la deuda. Sin embargo, él no lo quiso perdonar, sino que lo echó en la cárcel hasta que él pudiera pagarle la deuda. Viendo los consiervos lo que pasaba, se entristecieron mucho y le declararon a su señor todo lo que había pasado. Así que su señor lo mandó a llamar y le dijo: siervo malvado, toda aquella deuda te perdoné porque me rogaste. ¿No debías tú también haber tenido misericordia de tu consiervo, así como yo tuve misericordia de ti? Entonces su señor, enojado, le entregó a los verdugos hasta que pagase todo lo que debía.
así también hará con vosotros mi Padre Celestial, dice Jesús. Si no perdona de corazón a cada uno a su hermano, si no perdona de corazón cada uno a su hermano sus ofensas. Vemos aquí, hermanos, algo bien profundo y bien importante, el perdón. El perdón que muchas veces lo tratamos con ligereza y pensamos, eso es mi decisión, ¿puedo perdonar o no perdonar? Eso es algo muy personal, es distinto de una persona hacia otra. No, hermanos, el Señor es muy claro en las Escrituras y nos dice, yo el Señor perdono a quien sea mi voluntad perdonar, mas a vosotros os es requerido perdonar a todos. Entonces es un mandamiento que tenemos, hermanos, no es algo que podemos tratar a la ligera. Ahora también es importante que también sepamos que perdonar no significa que cualquier cosa y cualquier daño que nos hagan, tenemos que permanecer en ese daño porque tenemos que perdonar. No se trata de eso exactamente. 70 veces 7, que fue lo que respondió el Salvador, es una manera de decir que no deberíamos ponerle límite al número de veces que perdonamos a los demás. La respuesta del Salvador a Pedro nos enseña la verdad de que el Señor nos ha mandado que perdonemos a aquellos que nos hayan ofendido o hayan pecado contra nosotros. Perdonar a otras personas es tratar con amor a la persona que te ha ofendido o dañado y no tener malos sentimientos contra ella. Eso lo tenemos en la guía de estudios de las Escrituras. Perdonar no significa que sigues permitiendo que otros te dañen o que el ofensor no debería ser responsable de sus acciones, ya sea de forma legal o de otra manera. Necesitamos entender eso muy bien, hermanos. No significa que si nosotros estamos en una situación de, por poner un ejemplo, de violencia, nosotros debemos continuar en esa situación de violencia por siempre porque tenemos que perdonar al agresor y seguir a su lado. No, el Señor no nos pide eso. El Señor nunca, hermanos, va a pasar por alto el daño que nos pueden hacer otras personas o que nosotros hagamos a otras personas. Y no nos pide que nosotros soportemos para siempre ese daño. Nos pide que perdonemos. Y perdonar no siempre significa quedarse en el sitio. Perdonar también puede significar trasladarnos a un lugar donde estemos seguros. Perdonar significa no llevarnos todo lo malo y todo el resentimiento con nosotros cuando nos retiramos. No. Perdonar significa entender que lo que esa persona está haciendo mal es entre ella y nuestro Padre Celestial. Y el juicio no está en nuestras manos. Sabiendo también que hay consecuencias para todos nuestros actos, como nos dicen aquí. Consecuencias a nivel personal, en cuanto a las relaciones, consecuencias legales. No se nos está pidiendo que ante un delito nosotros no hagamos la denuncia respectiva, al contrario, recordemos que el Señor nos ha dicho que debemos sujetarnos a las leyes de la nación. Eso es parte de nuestra honestidad. No podemos tapar o pasar por alto o esconder delitos. Pero lo que se nos pide es perdonar en nuestros corazones y actuar de la mejor manera y ayudar hasta donde podamos a esas personas. Entonces es muy importante que entendamos esto. También debemos mencionar que no es algo fácil. Ciertamente dirán, la hermana habla de todas estas cosas, pero qué difícil es cuando somos dañados, ¿verdad? Perdonar. El presidente Faust dijo estas palabras muy hermosas. Debemos reconocer y admitir los sentimientos de enojo, lo cual requiere humildad,
Pero si nos arrodillamos y pedimos al Padre sentimientos de perdón, Él nos ayudará. El Señor nos requiere perdonar a todos los hombres, como mencionamos antes, Doctrinas y Convenios 64:10, por nuestro propio bien, ya que el odio retrasa el crecimiento espiritual. Solamente al deshacernos del odio y de la amargura, puede el Señor dar consuelo a nuestro pecado. Esto tenemos que subrayarlo, hermanos. El odio retrasa el crecimiento espiritual. No es bueno para nuestras vidas. No nos ayuda en nada, hermanos. Absolutamente en nada. Al contrario, nos perjudica, nos hunde y nos limita. Nos limita a permanecer triste, nos limita a permanecer sufriendo y recordando y rememorando lo peor de nuestras vidas. No caigamos en eso, hermanos, aunque vuelvo y repito, no es algo fácil, requiere de mucha oración. Hay acontecimientos muy fuertes y extremadamente graves, de los cuales es muy difícil salir y perdonar. Pero como nos dice el presidente Faust, debemos arrodillarnos y pedirle al Señor ayuda. Pero al hacerlo, es necesario que nosotros también nos esforcemos en sacar todos esos malos sentimientos de nuestro corazón. Yo quiero mencionarles, como hago muchas veces, algunos mensajes de las conferencias generales. Nos ayudan mucho a entender estas cosas y nos hacen reflexionar bastante. Yo les quiero recomendar que lean uno del presidente Thomas S. Monson. Si recuerdan, el presidente Monson se distinguía mucho porque le encantaba contar historias, ¿verdad? Y cuánto aprendemos de esas historias del presidente Monson. Pues aquí tenemos algunas muy especiales. Y su mensaje se llama Cuñas Escondidas. Vamos a ver por qué tienes este nombre. El presidente Monson nos dice: no leguemos a las generaciones futuras los resentimientos y el enojo de nuestra época. Quitemos todas las cuñas escondidas que lo único que hacen es destruir. Y es verdad, hermanos, muchas veces los odios, los resentimientos los llevamos de una generación a otra. Continuamos sembrando esos malos sentimientos en el corazón de otras personas. Y eso es muy grave también, hermanos. Se dan casos extremos que ya conocemos, donde padres, madres enseñan a sus hijos el odio hacia uno de los progenitores por un divorcio o por una situación determinada. Es un ejemplo. Vamos a ver por qué el mensaje se llama Cuñas Escondidas. El presidente Monson explica acerca de esta historia. Dice que él quiere citar a Samuel Whitman, que escribió esta historia, y fue una historia que ocurrió en un invierno donde había una tormenta de hielo que no había sido tan destructiva como lo que pasó luego. Y nos dice: la historia de la cuña de hierro tuvo su origen varios años antes, cuando el hoy canoso agricultor que ahora vivía en esa propiedad era un jovencito que crecía en el hogar de su padre. En aquel entonces el aserradero había sido trasladado recientemente del valle y los pobladores de la zona encontraban aún herramientas y piezas sueltas del equipo tirados por el lugar. Es decir, habían distintas herramientas y piezas sueltas tiradas por aquel valle, porque había antes un aserradero. Y la historia comienza con un jovencito que más adelante se hizo mucho mayor y que se hizo cargo de esa granja y era un agricultor. Entonces menciona que cuando ese señor era joven, un día se le había hecho muy tarde para ir a cenar y entonces el joven encontró en el suelo una cuña de hierro. Esa cuña de metal se usaba para meterlas en una zanja que se abrían en los árboles, en los troncos. Allí introducían la cuña y luego golpeaban para derribar el árbol. Muy bien,
Este joven encontró esa cuña, pero como estaba apurado porque quería irse a cenar, no quiso llevar la cuña hacia donde podía guardarla, sino que la tomó y la metió en un nogal muy joven que tenía un árbol, como nos dice aquí, en las ramas de un tierno nogal que su padre había plantado cerca del portón de la entrada. Él entre las ramitas metió esa cuña con el propósito de que después él la llevaría al depósito a guardarla. Él tenía buena intención, pero se olvidó de esa cuña y allí permaneció durante muchísimos años. Entonces, las ramas se fueron apretando y la cuña seguía allí introducida. Nos dice el relato que cuando él se hizo a cargo de la granja de su padre, allí seguía la cuña en el nogal. Y entonces azotó una tormenta de granizo muy fuerte. En el helado silencio de aquella noche de invierno, una de las 3 ramas principales del nogal se quebró y cayó a tierra. Y eso causó que el resto de la copa del árbol perdiera su estabilidad y se desplomara también. Después de la tormenta no quedaban vestigios de lo que una vez había sido un hermoso árbol. Y era sorprendente ver cómo quedó completamente destruido. Al día siguiente, bien temprano, el agricultor salió a lamentar la pérdida. Y entonces sus ojos vieron algo en medio del desastre. Y ese algo que él vio era la cuña. La cuña, murmuró con tono de reproche. La cuña que encontré al sur de la pradera, recordó. Una rápida mirada le hizo darse cuenta por qué se había caído el árbol. Incrustada estaba en el tronco y la cuña había impedido que las fibras de las ramas se entrelazaran como era de esperar. Mis queridos hermanos y hermanas, existen cuñas escondidas en la vida de muchas personas que conocemos, sí, quizás en nuestra propia familia. Hay cuñas que están muy adentro de nuestros corazones, cuñas de cosas que quizás pasaron hace demasiado tiempo y que incluso hasta de cierta forma hemos olvidado, pero que permanecen como malos sentimientos, que permanecen como malas enseñanzas dentro de nosotros y que siguen dentro, muy dentro de nosotros, porque no las hemos sacado, porque no hemos procurado superar esos acontecimientos. Entonces dice, quisiera compartir con ustedes el relato de un amigo de toda la vida que ya ha partido de la vida terrenal y se llamaba Leonard. Leonard no era miembro de la iglesia. El presidente Monson relata que Leonard iba cada domingo con su familia, que sí era miembro, su esposa y sus hijos. Él los apoyaba, él los acompañaba a la iglesia, él iba a las actividades, él estaba allí con ellos, pero nunca quiso bautizarse. Dice que muchos se preguntaban por qué Leonard pasaba por esta vida terrenal sin las bendiciones que el Evangelio brinda a sus miembros. Durante sus últimos años de vida, la salud de Leonard se deterioró y finalmente tuvo que ser hospitalizado. El presidente Monson, que era su amigo, lo fue a visitar. Y entonces el hermano Leonard le dijo lo siguiente: Tom, yo te conozco desde que era un niño y creo que yo debo de explicarte por qué nunca me uní a la iglesia. Y entonces le contó algo que le había sucedido a sus padres. Él menciona que ellos tenían una granja, pero que por la situación que tenían, que era un poco difícil, se habían visto en la necesidad de venderla. Encontraron un vendedor que les ofrecía un precio bastante justo por la granja, pero tenían un vecino que también era miembro de la iglesia
y tenía una responsabilidad grande en ella. A lo mejor era algún obispo, algún consejero, alguien de la estaca. El asunto era que esa persona tenía una responsabilidad grande en la iglesia. Y se acercó al padre de Leonard y le dijo que por favor le vendiera la granja a él. Que él no le podía ofrecer todo el dinero que le ofrecía el otro, le podía dar menos dinero. Pero que como eran tan amigos, él le aseguraba que iba a cuidar muy bien de su granja. Entonces, los padres de Leonard eligieron entre dos vendedores, entre el que le ofrecía el precio justo y este amigo y miembro de la iglesia, que le ofrecía menos pero que le prometía cuidarla. Y decidieron vendérselo a su vecino, aunque fuera por menos dinero. Ellos salieron perdiendo, pero decidieron hacer la transacción con él. Al poco tiempo de haberle vendido la granja a su vecino unió su propiedad con la granja de los padres de Leonard, formando una propiedad inmensa, la cual vendió y sacó muchísimo dinero por ella. Tuvo muy buen beneficio de ella, habiendo prometido lo contrario a los padres de Leonard. Esa experiencia hizo que Leonard tuviera un resentimiento adentro de él. Y entonces, como se sintió engañado, sintió que sus padres fueron traicionados, él nunca quiso bautizarse en la iglesia. Esa era la causa. Dice, al terminar la conversación me contó que sentía que por fin se había librado de un gran peso. Me contó que sentía que por fin se había librado de un gran peso al prepararse para encontrarse con su hacedor. Se libró de un gran peso al sacar todo eso dentro de él. La tragedia es que una cuña escondida había impedido que Leonard se remontara a las alturas más elevadas. También menciona el presidente Monzo otro caso, y es el de una familia que llegó a los Estados Unidos de Alemania. El idioma inglés les resultaba muy difícil y no tenían muchos bienes materiales, eran bastante pobres. Pero cada uno en la familia fue bendecido con la voluntad para trabajar y con amor por Dios. El tercer hijo que tuvieron nació y vivió solamente 2 meses y murió. El padre, que era un ebanista, hizo un hermoso ataúd para el cuerpo de su precioso hijo. Organizaron el funeral, y aquí nos menciona el presidente Monzo que fue muy sombrío, nos podemos imaginar el dolor de perder un hijo. Dice que organizaron para hacer el velatorio del bebé en la capilla. Se reunieron allí los padres del niño, estos hermanos de Alemania, otros miembros, y mencionan que cuando llegaron a la capilla la encontraron cerrada, ya con el ataúd encima del niño. Nos dicen que el ocupado obispo se había olvidado del funeral y los intentos que se hicieron para ponerse en contacto con él fueron inútiles. No sabiendo qué hacer, el padre se colocó el ataúd bajo el brazo y junto con su familia lo llevó a casa andando bajo una lluvia torrencial. Si los miembros de esa familia hubiesen tenido menos carácter, hubiesen culpado al obispo y hubiesen albergado malos sentimientos. Cuando el obispo descubrió la tragedia, visitó a la familia y se disculpó. Y con el dolor todavía evidente en su semblante, pero con lágrimas en los ojos, el padre aceptó la disculpa y los dos se abrazaron con espíritu de comprensión. No quedó ninguna cuña escondida que causara más resentimiento de enojo. Prevalecieron el amor y la tolerancia. El espíritu debe quedar libre de las fuertes cadenas y de los viejos rencores, a fin de que el entusiasmo por la vida
le dé optimismo al alma. El seguir culpando a los demás mantiene abiertas las heridas. Solo el perdonarlas cicatriza. George Herbert, poeta de principios del siglo XVII, escribió: quien no perdona a los demás destruye el puente por el cual debe pasar si desea alcanzar el cielo, puesto que todos tenemos necesidad de perdón. Son hermosas las palabras del Salvador cuando estaba a punto de morir sobre la infame cruz. Él dijo: Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Ven, hermanos, que hay dos relatos aquí muy distintos. Hay una ofensa grave. Este padre que mencionamos al final no perdió cantidades de dinero, pero estaba en un momento de dolor extremo y sin embargo soportó una situación bien difícil. Sacó esa cuña y no albergó malos sentimientos. Leonard fue lo contrario. Vivió toda una vida en la cual, aunque apoyó a su familia, no permitió que de su corazón saliera esa cuña de resentimiento contra aquellos miembros de la iglesia que engañaron a su familia. Y con esa cuña vivió hasta el último día de su vida. Qué triste, ¿verdad? Aprendemos allí lecciones muy importantes, hermanos. El presidente Monson nos dice: hay personas que tienen dificultad para perdonarse a sí mismas y se concentran en lo que consideran sus defectos. Me gusta el relato de un líder religioso que junto al lecho de muerte de una mujer trataba en vano de consolarla. Y ella decía: estoy perdida, estoy perdida. He arruinado mi vida y la vida de los que me rodeaban. Yo no tengo esperanza, decía esta mujer. El hombre advirtió que sobre el tocador estaba la foto de una hermosa joven y le preguntó: ¿quién es ella? El rostro de la mujer se iluminó y le dijo: es mi hija, lo único hermoso de mi vida. Y el hombre le dijo: ¿la ayudaría usted si ella tuviera dificultades o hubiera cometido un error? ¿Usted la perdonaría? ¿Usted la seguiría amando? Claro, le dijo la mujer. Claro está que sí. Haría cualquier cosa por ella. ¿Por qué me lo pregunta? Y el líder religioso le dijo: porque quiero que sepa. Y le dijo el hombre que, hablando en sentido figurado, Dios tiene una fotografía de usted en su tocador. Él la ama y la ayudará. Invoque su nombre. Una cuña escondida que impedía su felicidad había sido quitada. Todo el mensaje del Nuevo Testamento infunde un espíritu de renacimiento para el alma humana. Las sombras de la desesperación se disipan bajo los rayos de esperanza. El dolor sucumbe ante el gozo y el sentimiento de encontrarse perdido entre la multitud de la vida se desvanece con el conocimiento certero de que nuestro Padre Celestial es consciente de cada uno de nosotros. El Salvador confirma esa verdad al enseñar que ni un pajarillo cae a tierra sin que pase inadvertido para el Padre. Y nos dice: así que no temáis, más valéis vosotros que muchos pajarillos. Como Alexander Pope escribió: el errar es humano y el perdonar divino. No leguemos a las generaciones futuras los resentimientos y el enojo de nuestra época. Quitemos todas las cuñas escondidas que lo único que hacen es destruir. ¿Y dónde se originan las cuñas escondidas? Algunas provienen de las disputas sin resolver, las cuales llevan a malos sentimientos, seguidas de remordimiento y pesar. Otras tienen sus comienzos en las desilusiones, la envidia, las discusiones
y los supuestos daños. Es necesario resolverlos, olvidarlos y no permitir que se conviertan en una llaga que se infecte y que al final destruya. Él menciona que hay casos, hermanos, en los que no nos damos cuenta, lo sabemos, pero parece que lo olvidamos con mucha frecuencia, que cuando estamos aquí en la tierra estamos por un tiempo limitado, un límite de tiempo que ninguno de nosotros conocemos. Entonces, hermanos, no extendamos en el tiempo el perdón, no extendamos en el tiempo ese resentimiento de no querer acercarnos a una persona, de no querer perdonar una ofensa. No extendamos en el tiempo esos rencores que no hacen otra cosa que destruirnos. Es triste, sobre todo cuando lo hacemos con nuestros seres queridos, hermanos. Y hay palabras muy tristes que menciona aquí el presidente Monson y dice, él ya no vive, ya no podemos pedirle perdón. ¿Cómo desearía tener una segunda oportunidad? No esperemos a que ese momento aparezca, hermanos, y que ya no podamos tener esas personas presentes para poder arreglar esos malentendidos. De todas las palabras habladas o escritas, son estas las más tristes, dice el presidente Monson. Podría haber sido. De Tercero de Nefi, en el libro Mormón, recibimos allí consejos muy inspirados y nos dice, aquel que tiene el espíritu de contención no es mío, dice el Salvador, sino es el diablo, que es el padre de la contención, y él irrita los corazones de los hombres para que contiendan con ira unos con otros. He aquí, esta no es mi doctrina, agitar con ira el corazón de los hombres el uno contra el otro. Antes bien, mi doctrina es esta, que se acaben tales cosas. Y el presidente Monson nos dice para finalizar, ruego que seamos un ejemplo en nuestros hogares y que seamos fieles en guardar todos los mandamientos, para que de esa forma no guardemos cuñas escondidas, sino que en cambio recordemos la admonición del Salvador. En esto conocerán todos que sois mis discípulos, si tuviereis amor los unos con los otros. Este es mi ruego y mi oración en el nombre de Jesucristo. Amén. Este es un hermoso mensaje, hermanos, por favor, búsquenlo. Cuñas escondidas, del presidente Thomas S. Monson. En este capítulo de Mateo 18 tenemos numerosas enseñanzas, hermanos, con respecto al perdón, como nos dice aquí. Debemos perdonar a los demás para poder recibir el perdón del Señor. No olvidemos que un día todos vamos a comparecer ante Él y todos tenemos necesidad de ser perdonados, absolutamente todos. También recordemos la parte de la parábola de la oveja perdida, hermanos. El Salvador no se desalienta, ni se desanima, ni toma por poco a una oveja dentro de las 100 que tiene. No dice, se apartó, no importa, me quedan 99. No. Él desea con gran celo que todas sus ovejas estén en el redil. Así también nosotros necesitamos ser perseverantes en ayudar a nuestros hermanos a estar en el redil del Señor. Evidentemente, y vuelvo y repito, dentro de los límites que podamos hacerlo. Recordemos que los demás tienen su albedrío, pero no nos desanimemos con tanta facilidad, hermanos. Hagamos y esforcémonos por hacer todo lo que podamos en ayudarles, ya que todas, absolutamente todas las almas son de un valor infinito para el Señor. Vamos a continuar entonces con Lucas 10. En Lucas 10 nos dice, en el comienzo del capítulo,
Jesús llama a los 70 y les da autoridad y los instruye. Estos predican y sanan. Aquellos que reciben a los discípulos de Cristo les reciben a Él. El Hijo revela al Padre. Jesús enseña la parábola del buen samaritano. Y después de estas cosas el Señor designó a otros 70, nos dice, a quienes envió de 2 en 2 delante de sí a toda ciudad y lugar a donde Él había de ir. Y les dijo, la mies a la verdad es mucha, pero los obreros pocos. Por tanto, rogad al Señor de las mies que envíe obreros a sus mies. Entonces nos hablan aquí de los 70, ¿verdad? Nos suena eso, ¿verdad? También nosotros tenemos 70 hoy en día en nuestra iglesia. ¿Qué significado tiene el llamamiento de los 70? El orden de los 70 es un llamamiento especial de élderes para predicar el evangelio en todo el mundo, bajo la dirección de los 12 apóstoles. Un quórum está integrado por 70 miembros, de los cuales 7 son elegidos como presidentes. La diferencia entre los 70 y los élderes es que los primeros son ministros viajantes, mientras que los últimos son ministros residentes de la iglesia. Hoy en día, hermanos, tenemos esa misma estructura en nuestra iglesia y tenemos a los 70, siervos muy especiales del Señor que ayudan a los 12 y que también ayudan para difundir el evangelio y ser testigos de Cristo. Entonces, nos mencionan muchas cosas que hemos leído ya en otros capítulos. Algunas recomendaciones e indicaciones que le da el Salvador a los 70. Y nos dice en el 16, el que a vosotros oye, a mí me oye, y que a vosotros desecha, a mí me desecha, y el que me desecha a mí, desecha al que me envió. Recordemos que hablamos de esta fuertísima advertencia en clases anteriores, que a veces pensamos, no importa que yo no atienda lo que me está diciendo el profeta, no importa que yo no atienda lo que me está diciendo el obispo, él no es el Señor. Y yo puedo no obedecerle simplemente, o no atender a lo que él me está diciendo, o no ayudarle. Hermanos, el Señor está siendo muy claro aquí. El que lo desecha a sus siervos, lo desecha a Él. Y el que lo desecha a Él, lo desecha al que le envió a Él, es decir, a su Padre. Es algo muy fuerte. Y entonces nos mencionan, volvieron los 70 con gozo y diciendo, Señor, aún los demonios se nos sujetan en tu nombre. Y les dijo, yo veía a Satanás caer del cielo como un rayo. He aquí, os doy potestad para hollar serpientes y escorpiones y vencer toda fuerza del enemigo, y nada os dañará. No obstante, no os regocijéis de esto, de que los espíritus se sujeten, sino regocijaos de que vuestros nombres están escritos en los cielos. Si nosotros buscamos en la nota al pie de página, nos salen las siguientes escrituras. En Hebreos 12, del 22 al 23. Pero vosotros os habéis acercado al monte de Sión, a la ciudad del Dios vivo, a la Jerusalén celestial y a la compañía de muchos millares de ángeles, y a la asamblea y a la iglesia de los primogénitos que están inscritos en los cielos, y a Dios el juez de todo, y a los espíritus de los justos hechos perfectos. Y en Alma 5:58 nos dice, porque los nombres de los justos serán escritos en el libro de la vida, y a ellos les concederé una herencia a mi diestra. Y ahora bien, hermanos míos, ¿qué tenéis que decir en contra de esto? Os digo que si habláis en contra de ello, nada importa, porque la palabra de Dios debe cumplirse. Continuando entonces nos dice, en aquella misma hora Jesús se regocijó en el Espíritu y dijo, yo te alabo, oh Padre, Señor del cielo y de la tierra, porque escondiste estas cosas de los sabios y entendidos
y las has revelado a los pequeños. Sí, Padre, porque así te agradó. ¿A quién se refería el Salvador con los sabios y los entendidos? A aquellos especialistas, entre comillas, de la ley de Dios, a los escribas, a los fariseos, a todas esas autoridades eclesiásticas que se supone que entendían perfectamente la ley y que estaban destinados a obligar a los demás a cumplirla de acuerdo con su interpretación, que como hemos ido estudiando, mucha de ella era errada y estaba basada más que en rituales y en costumbres que eran demasiado rígidas y que muchas veces se alejaban del verdadero mandamiento. ¿Y quiénes eran los pequeños? Los que ahora estaban conociendo el evangelio verdadero, la palabra del Señor, y estaban creyendo en Él. Todas las cosas me han sido entregadas por mi Padre, y nadie sabe quién es el Hijo sino el Padre, ni quién es el Padre sino el Hijo, y aquel a quien el Hijo lo quiera revelar. Y volviéndose a los discípulos les dijo aparte: bienaventurados los ojos que ven lo que vosotros veis. Y he aquí un intérprete de la ley se levantó y le dijo para tentarle: Maestro, ¿qué debo hacer para heredar la vida eterna? Y él le dijo: ¿qué está escrito en la ley? ¿Cómo lees? Y él respondió y dijo: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu fuerza y toda tu mente y a tu prójimo como a ti mismo. Y le dijo: bien, has respondido, haz esto y vivirás. Pero él, queriendo justificarse a sí mismo, dijo a Jesús: ¿y quién es mi prójimo? Y respondiendo Jesús le dijo: un hombre descendía de Jerusalén a Jericó y cayó en manos de ladrones, los cuales le despojaron e hiriéndole se fueron, dejándole medio muerto. Y aconteció que descendió un sacerdote por aquel camino, y al verle pasó de largo. Y asimismo un levita, llegando cerca de aquel lugar, al verle pasó de largo. Mas un samaritano que iba de camino llegó cerca de él, y al verle fue movido a misericordia. Hagamos notar, hermano, y recordemos cómo eran de odiados los samaritanos y cómo eran reconocidos por los judíos como impuros, como muy pecadores. Y acercándose vendó sus heridas y echándoles aceite y vino y poniéndoles sobre su propia cabalgadura le llevó al mesón y cuidó de él. Y otro día al partir sacó 2 denarios y los dio al mesonero y le dijo: cuídamelo, y todo lo que gastes de más yo te lo pagaré cuando vuelva. ¿Quién pues de estos 3 te parece que fue el prójimo de aquel que cayó en manos de los ladrones? Le preguntó el Salvador a los que le habían hecho la pregunta a él. Y él dijo: el que tuvo misericordia de él. Y entonces Jesús le dijo: pues ve y haz tú lo mismo. Realmente, hermanos, esa parábola del Salvador está bastante clara. No debemos hacer distinción, ni debemos poner tantos reparos para ayudar a otras personas. Muchas veces hacemos como pequeñas divisiones, ¿verdad? A este lo ayudo porque es miembro de la iglesia, a este no porque no es miembro. A este no lo ayudo porque no estoy de acuerdo con lo que hace aunque sea miembro. El Señor nos pide que nos amemos los unos a los otros, y todo lo que nos sea posible hacer por nuestro prójimo, dentro de, evidentemente, de nuestras posibilidades, y que sea algo correcto y justo, debemos hacerlo, hermanos. Y nos menciona: y aconteció que prosiguiendo ellos su camino, Jesús entró en una aldea, y una mujer llamada Marta le recibió en su casa. Y ésta tenía una hermana que se llamaba María, la que sentándose a los pies de Jesús oía su palabra. Pero Marta se preocupaba con muchos quehaceres, y acercándose le dijo: Señor, ¿no te da cuidado que mi hermana me deje servir sola? Dile pues que me ayude. Pero respondiendo Jesús le dijo: Marta, Marta, afanada y turbada estás con muchas cosas, pero solo una cosa es necesaria.
y María ha escogido la buena parte, la cual no le será quitada. Esta historia, hermanos, tiene muchas cosas importantes para analizar y muchas veces nos confundimos y pensamos, oh, pues eso significa que yo no voy a hacer nada en mi casa. Sí, pueden reírse. Yo simplemente me voy a dedicar a hacer cosas de la iglesia. Yo no voy a limpiar mi hogar, yo no voy a atender a mi esposo, yo no voy a atender a mis hijos porque yo únicamente me voy a dedicar a la iglesia. No, no es exactamente eso lo que quiere decir el Señor. Él se refiere a las prioridades y a hacer un balance correcto y justo de las cosas. Hay momentos para todo. Tenemos un tiempo, hermano, que nosotros podemos administrar de forma correcta y adecuada para dar prioridad a lo más importante, pero también cumplir con nuestras obligaciones, evidentemente. Tanto Marta como María estaban sirviendo al Salvador. Marta en forma hospitalaria, ofreciéndole lo mejor. Ella estaba cocinando para ofrecerle a él algo bueno. María le estaba ofreciendo su corazón y su atención. El servicio era distinto que estaban prestando ellas dos. No era malo que Marta fuera dedicada también a las tareas del hogar. Tampoco era malo que María hubiera decidido estar con el Señor en ese momento. Pero evidentemente era más importante escuchar al Señor. El problema en esta historia es el juzgar el servicio. Marta juzgó el hecho de que María estuviese sentada a los pies del Salvador. Ella quería que María sirviera de la misma manera que ella, que se pusiese a trabajar en casa para darle lo mejor al Salvador. Hermanos, cada uno tenemos una manera de acercarnos al Señor. Cada uno tenemos formas de servir al Señor. Lo importante es que mantengamos ese balance y mantengamos muy en alto las prioridades de lo que es más importante. Yo quiero mencionarles también con respecto a esto que estamos mencionando de la lección de Marta y María, que el Salvador, como nos dice aquí en el manual, buscaba no solamente comodidades físicas y comidas bien dispuestas y servidas, sino la compañía de las dos hermanas y más que todo su atención receptiva a lo que tenía que decir. Él podía darles más de lo que a ellas les era posible disponer para él. Jesús amaba a estas dos hermanas así como a su hermano. Hay un mensaje, hermanos, muy importantes del Elder Dallin Oaks que se llama Bueno, Mejor y Excelente, que nos puede ayudar mucho a reflexionar y analizar esta historia. Les recomiendo que lo lean completo. Evidentemente, como siempre les digo, aquí solo puedo mencionar pequeñas partes. Él nos dice: debemos abandonar algunas cosas buenas a fin de elegir otras que son mejores o excelentes porque desarrollan la fe en el Señor Jesucristo y fortalecen a nuestra familia. De la mayoría de nosotros se espera que hagamos más de lo que nos es posible hacer. Como personas que se ganan el pan de cada día, como padres y como obreros y miembros de la iglesia, afrontamos muchas decisiones sobre lo que haremos con nuestro tiempo y demás recursos. Entonces, él nos menciona varios puntos importantes. Nos dice, en primero, para empezar debemos darnos cuenta de que solo el hecho de que algo sea bueno no es razón suficiente para hacerlo. El número de las cosas buenas que podemos hacer es mucho mayor que el tiempo disponible para lograrlas. Algunas cosas son mejores que buenas y merecen que le demos prioridad. Jesucristo enseñó este principio en el hogar de Marta, la historia que acabamos de leer.
Era encomiable que Marta estuviese afanada y turbada con muchas cosas, pero era más necesario aprender el Evangelio del Maestro de Maestros. Al considerar varias opciones, debemos recordar que no es suficiente que algo sea bueno. Otras opciones son mejores e incluso otras son excelentes. A pesar de que una opción en particular cueste más, por el hecho de que su valor sea mayor, tal vez resulte ser la mejor elección de todas. Hay un ejemplo, hermano, que yo veo muy bien para esto. Por ejemplo, los deportes, ¿verdad? Sabemos que los deportes son muy buenos para la salud, ayudan a nuestro organismo a sentirse bien, mejoran nuestra calidad de vida también, nos ayuda a mantener nuestra mente ocupada en algo que es bueno, ayuda mucho a nuestros jóvenes para que se distingan en algo, para que estén ocupados, para que ejerciten su cuerpo, para que aprendan habilidades que incluso de mayores podrían serle de mucha utilidad. Hacer deportes es bueno, pero vamos a reflexionar en algo. Hacer deportes el día domingo y no asistir a la capilla porque tenemos un juego deportivo, ¿es bueno? Es decir, es más importante el deporte que renovar nuestros convenios. Dejo esto evidentemente en consideración y en reflexión para cada uno de los corazones. Lo quería poner solamente como un ejemplo. Es bueno. Hacer deporte es bueno para nuestra salud. ¿Es más importante que renovar nuestros convenios el día domingo? Respondamos cada uno de nosotros esa pregunta. No les estoy juzgando ni se sientan mal. Eso queda en cada corazón. Es solamente un ejemplo que pongo para que reflexionemos. En segundo lugar, algunas de nuestras decisiones más importantes tienen que ver con las actividades familiares. Al decidir cómo vamos a pasar tiempo como familia, debemos tener cuidado de no agotar nuestro tiempo disponible en cosas que simplemente son buenas y dejar poco tiempo para las que son mejores o excelentes. Por ejemplo, cuando somos padres trabajadores, decimos, ay, es que no paso tiempo con mis hijos, ya sé, voy a preparar unas super vacaciones, vamos a ir a un lugar hermoso, vamos a visitar museos, vamos a pasar tiempo juntos, vamos a ir a buenos restaurantes, vamos a efectuar caminatas, vamos a hacer diferentes tipos de deportes, por ejemplo, también. Eso es bueno, es bonito, comparten tiempo en familia. Pero tal vez tenemos que tener un poco de cuidado de que no solo sea un tiempo ocupado en hacer cosas, sino que también sea un tiempo dedicado a nuestros hijos, a nuestros seres queridos que también nos necesitan. Y él da aquí un ejemplo de algo así. Y él menciona que el padre preparó una salida así con su familia. Y después le preguntó a su hijo que qué fue lo que a él más le gustó en ese verano. El padre seguramente esperaba que su hijo le dijera, oh papá, nos llevaste a lugares maravillosos, conocí muchas cosas, fue súper mega divertido, me gustó este sitio, este otro. Pero la respuesta del hijo no fue esa. La respuesta del hijo fue la siguiente. Lo que más me gustó del verano fue la noche en que tú y yo nos acostamos en el césped y conversamos mirando las estrellas. ¿Se dan cuenta, hermanos? No se trata de que no paseemos, que no sea bueno ir a museos, que no sea bueno hacer muchas cosas juntos. Por supuesto que es bueno, pero no descuidemos ese tiempo entrañable con nuestros hijos, de conversar, de hablar, de escuchar, de interactuar juntos, persona a persona. Las actividades familiares extraordinarias pueden ser buenas para los hijos, pero no siempre son mejores que el pasar tiempo en forma individual
con un padre amoroso. En tercer lugar, nos dice, en la conferencia general del año pasado, el elder Ballard amonestó en cuanto al deterioro de las relaciones familiares como resultado de pasar demasiado tiempo en actividades ineficaces que rinden poco provecho espiritual. Nos advirtió que no complicáramos nuestro servicio en la iglesia con adornos y ornamentos innecesarios que ocupan demasiado tiempo, cuestan mucho dinero y absorben mucha energía. La instrucción de magnificar nuestros llamamientos no es un mandato de adornarlos y hacerlos complejos. Innovar no significa necesariamente expandir. Muchas veces equivale a simplificar. Lo más importante en nuestras responsabilidades de la iglesia, dijo, no son las estadísticas que se informan ni las reuniones que se llevan a cabo, sino la gente a la que se ministra individualmente, como lo hizo El Salvador, haya sido edificada, hayan recibido aliento y al final hayan cambiado. Los programas de la iglesia se deben centrar en lo que es excelente, es decir, en lo que es más eficaz, para lograr los propósitos asignados sin interferir necesariamente en el tiempo que las familias necesitan para sus deberes divinamente asignados. Una palabra de advertencia para las familias. Supongan que los líderes de la iglesia disminuyen el tiempo que se requiere para las reuniones y las actividades de la iglesia, con el fin de aumentar el tiempo disponible para que las familias estén juntas. Como ocurre ahora, ¿verdad? Que en lugar de 3 horas los domingos, son solo 2. Nos están dando ese tiempo adicional con un propósito, hermanos. Un propósito familiar, un propósito de juntarnos. Eso no logrará el objetivo deseado a menos que cada uno de los miembros de la familia, especialmente los padres, actúen con determinación para incrementar la unidad familiar y el tiempo que se dediquen a cada uno. Algunos usos del tiempo individual y familiar son mejores y otros son excelentes. Debemos abandonar algunas cosas buenas a fin de elegir otras que son mejores o excelentes, porque desarrollan la fe en el Señor Jesucristo y fortalecen a nuestra familia. En cuarto lugar, estos son otros ejemplos de esas buenas opciones de bueno, mejor y excelente. Es bueno pertenecer a la verdadera iglesia de nuestro Padre Celestial, guardar todos sus mandamientos y cumplir con todos nuestros deberes. Pero para que eso se considere como excelente, se debe hacer con amor y sin arrogancia. Debemos, como dice la letra de un gran himno en inglés, coronar lo bueno con hermandad, demostrando amor e interés por todas las personas a las que podamos influir. A nuestros cientos de miles de maestros orientadores y de maestras visitantes, les sugiero que es bueno visitar a nuestras familias asignadas, que es mejor tener una breve visita en la que enseñemos doctrinas y principios, y que es excelente ser una buena influencia en las personas a las que visitamos. Ese mismo concepto se aplica a muchas de las reuniones que llevamos a cabo. Es bueno efectuar una reunión, es mejor enseñar un principio, pero es excelente mejorar vidas como resultado de esa reunión. Entonces tenemos allí varias cosas que son importantes a considerar, hermanos. Es bueno que vengamos a la iglesia, pero es mejor y es excelente que esa motivación que tengamos venga de nuestro corazón y estemos dispuestos a volcar nuestro corazón en ayudar en el reino de Dios. También esto tiene relación también en la enseñanza, y Él nos dice, muchos años de trabajo inspirado han dado como resultado los manuales que tenemos para guiarnos en las clases, ¿verdad? Sabemos que la iglesia tiene un sistema educativo, un sistema en el cual vamos estudiando cada año un libro, un sistema en el cual recibimos clases adaptadas a nuestras necesidades, niños, jóvenes, adultos, mujeres, sacerdocio.
Entonces dice que muchas veces se sustituyen las lecciones por cosas de nuestra preferencia. No debe de ser de esa manera. Tenemos un sistema establecido. Vamos a ver, no expliquemos no vamos a decir que hay una rigidez y de que es de esto y solo de eso vamos a hablar. Recordemos que en un principio del Evangelio pueden haber muchas cosas importantes que debemos de tratar, pero debemos procurar enseñar en el orden que lo tenemos establecido, de tal forma que podamos edificar a los demás y edificarnos a nosotros mismos con un orden. Es bueno mencionar los materiales que se nos están dando, que la iglesia nos ofrece para poder preparar estas clases, pero tratar de centrarnos y llevar un orden en las lecciones. Evidentemente, si hay dudas, tratamos de resolverlas. Si hay inquietudes y necesidades especiales, tenemos que tratar de ayudar a esas personas. Pero cuando lo hacemos con orden, hermanos, cuando utilizamos los muchos materiales que la iglesia nos ofrece, los resultados son realmente maravillosos. Y muchas veces nos vamos a encontrar con que las personas van a recibir el mensaje que necesitan. Muchas se van a ver muy edificadas, incluso en cosas que no esperaban recibir ese día. Pero para eso es importante el orden. Para eso es importante utilizar de una forma correcta, adecuada y yo diría que fructífera todos estos manuales. Hemos sido llamados para enseñar, hermanos, y tenemos una guía para ello. Tenemos más que suficiente material para enseñar. El Espíritu nos guía, evidentemente, como nos ha mencionado siempre, y debemos dejarnos guiar por Él. Muchas veces podemos tener una lección muy bien preparada, pero de repente surgen cosas que son diferentes dentro de esa lección. Pero escuchemos lo que he dicho, dentro de esa lección. Entonces, esto es importante también para tomar en cuenta, hermanos. No es una rigidez, es un orden simplemente para que podamos aprender. Porque imagínense que la enseñanza fuese libre. Si llegamos a cada clase y vamos a hablar de lo que ustedes quieran. Estamos hablando del diezmo, pero la hermana quiere hablar del perdón porque tiene una duda de eso y dejamos el diezmo a un lado. No podemos hacer eso, hermanos. Podemos racionar nuestro tiempo adecuadamente, tratar los temas que están establecidos, también resolver dudas y edificarnos todos juntamente. Creo que esto también es importante y esto es bueno, enseñar y resolver dudas. Mejor cuando las personas ven resueltas sus dudas, se sienten edificadas. Excelente cuando todos aprendemos y cambiamos nuestras vidas. Para eso necesitamos mucho de conocimiento, hermanos. Y el conocimiento es muchísimo el que tenemos que aprender y que no vamos a terminar tampoco de aprendernos en la mortalidad. Pero que es importante que llevemos el orden para que sea más fácil, para que sea más organizado y para que podamos tener una mejor experiencia nosotros como maestros y los hermanos como nuestros alumnos. Esta lección, hermanos, la verdad es que da para muchas cosas que no podemos continuar porque sería demasiado tiempo. Yo quiero terminar con mi testimonio de que esta es la iglesia verdadera, que sé que nuestro Salvador vive y que Jesucristo, nuestro Salvador, nos está esperando con los brazos abiertos. Y también nuestro Padre Celestial, que ellos nos aman, que ellos nos ven, que ellos nos quieren ayudar, que ellos nos extienden su mano para poder seguir el camino. No nos esperan al final, están con nosotros ahora mismo. Sé que tenemos hoy en día un profeta, un vidente y un revelador, que es el presidente Russell M. Nelson. Y sé que nuestra maravillosa iglesia tiene exactamente la estructura de la iglesia que organizó Cristo durante su ministerio terrenal, como hemos venido analizando durante todas estas lecciones. Y todas estas cosas con mucho amor y humildad dejo en el sagrado nombre de Jesucristo. Amén.
Por favor, hermanos, estudien la siguiente lección, que sería: yo soy el buen pastor. Juan del 7 al 10. Que tengan, hermanos, una estupenda semana.